Entonces comenzamos con una lectura de la palabra en eh, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: Conocéis bien, hermanos, que nuestra estancia entre vosotros no fue infructuosa, sino que, como sabéis, después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, tuvimos confianza en nuestro Dios para predicaros el Evangelio de Dios en medio de muchos combates. Nuestra exhortación no procede por eso del error ni de la impureza, ni es engañosa. Al contrario, ya que Dios nos ha encontrado dignos de confiarnos el Evangelio, hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios, que ve el fondo de nuestros corazones. Como sabéis, nunca nos hemos movido con palabras aduladoras ni por avaricia disimulada. Dios es testigo, ni buscando gloria humana, ni de vosotros ni de nadie, aunque como apóstoles de Cristo podríamos haber impuesto el peso de nuestra autoridad. Sin embargo, nos comportamos con dulzura entre vosotros, como una madre que da alimento y calor a sus hijos. Así movimos por nuestro amor, así movidos por nuestro amor, queríamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestras propias vidas. Tanto os llegamos a querer. Pues recordáis, hermanos, nuestro esfuerzo y nuestra fatiga, trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Testigos sois, y Dios también, de que nuestra conducta entre vosotros los creyentes fue santa, justa e irreprochable, como un padre a sus hijos. Lo sabéis bien, a cada uno os alentábamos y os consolábamos, exhortándoos a que vivierais de una manera digna de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Palabra de Dios. Pues yo pienso, qué bueno sería que tuviésemos mucho de esto hoy, ¿no? Porque precisamente este tipo de apóstoles son los que hacen tanta falta en nuestra iglesia. Hoy tenemos abundancia de pastores que tienen mucho miedo, están muy limitados, tienen este respeto humano tan grande y no temor de Dios. Entonces el Evangelio nos entrega como debe ser y la gente se debilita y, y negocia con las cosas del mundo, y entonces encontramos una iglesia tibia en momentos difíciles como estos de batalla, ¿no? Porque el mundo entero yo pienso que está en una batalla espiritual muy grande, en todo sentido. Por un lado, por la plaga, que de por sí es algo que es incontrolable por mucho que la ciencia luche. De todas maneras, para que llegue la plaga a controlarse, entre tanto se mueren millones de personas, y eso es inevitable. Y muchos quedan mal porque sabemos que de esta plaga no se conoce ni siquiera la dimensión de los efectos secundarios, ¿no? Las secuelas que quedan. Aquí conocemos mucha gente viviendo unas secuelas terribles. Y, y entonces también las otras batallas, que es el comunismo, por ejemplo. Nosotros estamos en esa batalla en Colombia ahora, que son demonios terribles, ¿no? Porque lo más terrible del comunismo, del neocomunismo en América, es que tienen la fórmula de los Castro, que es totalmente demoníaca porque viene de la santería cubana. Ustedes saben que dentro del comunismo hay un ara que se llama el esoterismo. Es parte de lo que es el comunismo. Y el esoterismo ya, pues son todos los tratados ocultistas. Entonces, la brujería, la santería, el chamanismo, el espiritismo, todo es parte del comunismo, y es parte promovida por ellos
establecida por ellos, porque con eso tumban la religión y ellos van detrás de tumbar a Cristo, porque son el anticristo. Entonces, la fórmula que ellos tienen es destruir un país, o sea, destruir la clase media, la industria, el comercio, los bancos, acabar con la democracia y entonces sobre las cenizas ellos gobiernan. Y no les importa que el país ha quedado en ruinas, ellos se hacen sus castillos y desde ahí gobiernan la miseria. Y el pueblo los aplaude cuando les dan carne y después se la quitan por un mes y al mes se la vuelven a dar y vuelven y los aplauden y se convierten en esclavos. Es algo muy demoníaco, ¿no? Y la gente no se da cuenta que las tácticas de ellos son destruir. Eh, por eso cuando la gente aquí inocente, ingenuamente, empieza a protestar que porque las marchas están destruyendo el transporte público, el comercio y que se supone que ellas están buscando justicia, no se dan cuenta que están hablando a las paredes, porque esa gente se trata de que eso es lo que tienen que hacer, destruir y irse en contra la clase media, la clase trabajadora, la que ha producido toda la estructura del país. Pero entonces, en medio de todo esto hay algo muy importante que es Dios. Hoy el Papa dijo, eh, Dios está por encima de las fuerzas del mal. Es más poderoso que el mal, decía el Papa hoy. Algo muy lindo, ¿no? No porque no lo sepamos, sino que son palabras que al repetirse establecen la verdad, ¿no? Y la verdad necesitamos establecerla todos los días. Es como cuando uno habla con las familias y les repite que los padres deben acordarse de decirle a los hijos, yo te amo. Y cuando se habla con los hijos, se les dice lo mismo, nunca se olviden de decirle a sus padres que los aman, porque eso no es solo una palabra, sino que es espíritu, es el espíritu de Dios que fluye entre los corazones y hay que llamarlo, hay que pronunciarlo. Así como oramos y tenemos salmodia y recitación, también recitamos el amor. Yo te amo hijo o yo te amo madre. Y esto es lo que dice el Papa hoy, dice, Dios supera el mal. Y esto es importante porque hay que invocarlo, hay que decirlo. Y nosotros en esta batalla, por ejemplo, lo que vivimos en Colombia, yo estoy en lo que a mí me corresponde. Estamos en una batalla espiritual virtual, invitando mucha gente en este país y se nos une gente de muchos países para combatir espiritualmente los espíritus del comunismo, porque vemos por las ciudades de Colombia desfiles de chamanes y brujas y santeros haciendo sahumerios, invocaciones en las calles para adormecer al presidente, a las Fuerzas Armadas, al pueblo católico y cristiano, creyente, judío, musulmán, a toda la gente de fe, para dormirla, para que no se defienda, para que puedan destruir las ciudades. Y eso es lo que hacen invocaciones. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es romper todo eso en oración, romper toda la hechicería que hacen todas las noches, todos los días, porque nosotros tenemos el poder, pero uno tiene que estar totalmente declarando todas esas cosas como ellas las declaran también caminando por las ciudades. Nosotros las declaramos también. Y es importante tener claridad sobre estas batallas porque el mundo se nos va a complicar mucho más todavía, no porque yo sea mensajero del pesimismo ni de la oscuridad del futuro, sino porque nosotros debemos ser como Jesús nos pidió que fuéramos cuando él exhortaba diciendo, ustedes pueden ver que va a llover porque ven estas señales y aquellas, pero ustedes no ven las señales de Dios. Entonces es importante darnos cuenta que el mundo cayó ya normalmente a través de la historia, el mundo entero como familia a veces se ha elevado. Han habido ciclos humanos en los cuales la humanidad ha sido más santa, ¿no? Y se ha elevado. Es lo que dirían en inglés un shifting. Yo nunca he podido
encontrar la traducción exacta de esa palabra, pero es exacta en esa palabra en inglés. A lo mejor Dominic sabe la traducción, pero el caso es que nosotros ahora hicimos un descenso. La humanidad entera cayó un piso hacia abajo y la gente no sabe, no se da cuenta. Y estamos enfrentados a demonios que nunca habíamos estado enfrentados antes. Y por eso se ve tanta depravación en el mundo, porque estos demonios son inmundos, porque es un piso más abajo de donde estábamos. Es un castigo, ¿no? Porque es la tercera guerra. Sabemos que hasta la Segunda Guerra Mundial, como nos dijo Nuestra Señora de Fátima, todo estaba anunciado que venía un castigo si la humanidad no cambiaba, pero de ahí en adelante no volvieron a decir nada de qué venía, sino que la humanidad se perdió aún más después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más perdida todavía, que ustedes saben que comenzó todos los movimientos del aborto, los anticonceptivos, empezó todos los movimientos del homosexualismo y lesbianismo que termina siendo hoy el LGTB, que cada vez se complica más, son legiones y legiones de demonios, de todos esos demonios de Asmodeo que traen toda la impureza y son muchos, son incontables, entonces pervierten masas de gente, porque como traen ideologías, entonces les van justificando el pecado y así de bajos estamos. Entonces por eso, para nosotros que estamos en tránsito y que somos peregrinos y que no quedaremos atrapados en la tierra si seguimos caminando con Dios, sabemos que mientras estemos en esta travesía, nos toca estar con las armas puestas y en una batalla espiritual permanente para defender nuestra familia, para defender todo lo que Dios nos confía, nuestras naciones, todo lo que Dios coloca a nuestro lado y lo que tenemos como responsabilidad. Nos toca estar muy alertas sobre lo que es batalla espiritual. Muy pocos católicos realmente entienden lo importante que es la batalla espiritual. Por ejemplo, lo que sucede en Colombia hoy con el comunismo es algo que no podríamos salir a combatirlo con pistolas o granadas, ni cañones de ninguna dimensión, porque ese no es el llamado en este momento, pero sí lo combatimos contra las armas que ellos tienen, que es la brujería. Em, Está comprobado que esos Castro, los hermanos Castro, fueron intocables por la santería, estaban consagrados todos los días, los consagraban todos los días. Miren la prueba que siendo gente tan mala, que hizo tanto daño y que todavía siguen haciendo daño, porque todo el comunismo que hay en este continente salió de ahí de esa isla y nunca nadie los pudo tocar. El otro se murió en su cama tranquilo, fumando cigarros y el hermano igual se retiró ahora de la presidencia y sigue perfectamente perfumado ahí. Nadie lo ha tocado. Y son brujos terribles, consagrados a Satanás. Está comprobado, eso es lo que ellos hacen. Y cuando esta gente se va para allá, estos comunistas de por acá se van para Cuba, la primera enseñanza que les dan es la santería. Entonces, esto nos enseña a nosotros de que estamos en una batalla espiritual, luchando contra espíritus, como enseña San Pablo, que nuestra lucha no es con carne y sangre, o sea, con seres humanos, sino con los espíritus que rondan los aires, principados, poderes de las tinieblas, y está comprobado. Yo en varias oportunidades, viendo videos o fotografías de todos estos hombres que están dentro de este crimen organizado del comunismo, he visto en sus caras y alrededor de ellos unos demonios terribles, terribles, terribles. Son de dimensiones terribles de maldad. O sea, ellos pueden planear las maldades más grandes, pero es increíble que nosotros tenemos la fuerza para dominarlos. Lo que pasa es que pues hay que despertar en la gente la fe, hoy más que nunca, ¿no? Enseñarles de que nuestra fe es real, de que es poderosa, más poderosa que todo. Yo en todas estas batallas espirituales
que hemos tenido todos estos días, llevamos en la batalla 31 o 32, em, le he insinuado a toda la gente que se lean los libros de los macabeos, los dos libros, porque les enseña a entrar en ese espíritu de combate y darse cuenta cómo Dios respalda a su pueblo, cómo Él viene a ayudar y cómo un puñado de hijos fieles tumba ejércitos incontables de soldados, los tumba con la gracia de Dios, porque los ángeles vienen a nuestro rescate. Y así hemos podido ver en Colombia lo que hace que estamos batallando, que yo creo que ya nos hubieran quemado este país si no hubiese sido por la batalla espiritual en que hemos puesto. Entonces, pues en esta reflexión, lo que el Espíritu nos está mostrando es que todos nosotros como católicos debemos estar muy conscientes de tener este tema muy vigente entre la gente que conocemos y hablar de batalla espiritual, enseñarles de que hay una guerra en el mundo y que es una guerra espiritual. Miren ustedes nada menos el Medio Oriente con Israel y Palestina. Esa es una guerra espiritual y sabemos que ellos, como están bajo la ley de Moisés, ambas religiones no se perdonan. Entonces, este paro al fuego lo hicieron por intereses políticos nada más, porque les exigieron que pararan, pero en cualquier momento vuelven a empezar. Estos palestinos están prisioneros, a ellos les quitaron su tierra, los invadieron y encima de todo les violan hasta sus sitios sagrados. Obviamente que los palestinos árabes, musulmanes son muy atrevidos y son kamikazes, ¿no? Son gente que se va al suicidio por su religión. Entonces se encuentran un par de bestias, una al frente de la otra, que no perdonan porque no están redimidos y no tienen cómo hacer la paz. Las cuentas que ellos tienen vienen de muchos años atrás y nunca tendrán la paz porque no tienen cómo, no tienen a Jesús. Entonces es sí, muy triste eso, pero hasta el regreso de Jesús, el Medio Oriente estará en guerra. No hay forma de cambiar eso. Mientras que ellos sigan la ley mosaica, se seguirán dando duro, ¿no? Y así nosotros como cristianos estamos unidos a Israel, ¿no? Por lo que son los judíos y son nuestros hermanos mayores en la fe. Pero al mismo tiempo hay que estar consciente de que ellos no han aceptado al Mesías y por lo tanto no perdonan. Entonces, tiene límites el apoyo que le podemos dar espiritual, ¿no? Porque nosotros oramos por ellos, pero ellos no perdonan al enemigo, entonces el enemigo también les hace daño, porque se entra por la falta del perdón y les tumba muchas cosas. Entonces, por eso no serían invencibles, como era en el pasado, antes de Cristo, los judíos sí eran invencibles ante el enemigo, porque ellos no estaban redimidos y estaban preparando, era la encarnación del Mesías. Entonces tenían el apoyo total, pero como el Mesías llegó y lo crucificaron, entonces ahora han perdido mucha fuerza de parte de Dios porque ni profetas han vuelto a tener, ¿no? Entonces, esto todo lo que tenemos que tener claro. Y esto envuelve la batalla universal, espiritual, con espíritus. Y cada vez se pone más complicado porque entre más nos acerquemos al final del mundo, al regreso de Jesús, más violenta la batalla. Y la batalla se va a mostrar violenta es sobre todo para nosotros que somos el pueblo de Dios, se va a mostrar violenta es por la degeneración de la humanidad. Eso nos va a atormentar. Por eso las profecías han dicho desde antaño que el pueblo de Dios quisiera no haber nacido de las cosas que nos va a tocar ver. Y ya nos está tocando verlas, ¿no? Porque seguro que todos ustedes han visto cosas horribles ya, ¿no? De las cosas que la humanidad hace, de cómo se está convirtiendo en un monstruo la juventud, donde todo lo que está pasando en el mundo, la falta de respeto, no temor a Dios y las degeneraciones y el mal, ¿no? El mal en todas sus praderas, desplayado, haciendo lo que quiere, al frente de todo el mundo, ya no está escondido. El mal ya no está detrás de una pared como antes o en un subterráneo. Ahora está exhibido
en la plaza pública y lo exhiben como un dios, porque ese es lo que sucede como cuando levantaban el becerro de oro en el desierto. Ahora están levantando la ignominia total y la exhiben en todos los escenarios, en la cultura general, en la música, en el cine, en la literatura, en todo está metido, toda esta ignominia. Ahora, pero no todo está perdido, porque nosotros somos el pueblo de Dios y somos peregrinos y nos toca luchar para llevar las cuantas almas podamos a Dios por nuestro testimonio de vida, que nos vean íntegros, que nos vean con fe, que nos vean sin negociar las cosas con el mundo, que nos vean siendo gente íntegra y gente que no tiene miedo de decir la verdad y de retirarse de donde se debe retirar y de hacer lo que tiene que hacer, decir lo que tenga que decir. Es importante mantener esa seguridad de testificar a favor de Dios en todo momento y en esa forma cruzamos este destierro. Pues voy a terminar con una lectura para que podamos compartir un poco antes de irme. Y les leo de la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2 desde el versículo 1 dice, como niños recién nacidos. Así pues, habiéndoos despojado de toda malicia y de todo engaño, de hipocresías, envidias y de toda suerte de maledicencias, apeteced como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que con ella crezcáis hacia la salvación, si es que habéis gustado, qué bueno es el Señor. Palabra de Dios. Qué palabras tan preciosas, ¿no? San Pedro tiene dos carticas, pero Dios mío, se gastaría uno la vida entera leyendo semejante preciosidad y profundidad y exactitud, puntualidad. Es increíble. Pues, pues gracias a Dios que hemos podido compartir este momento de reflexión y también le pedimos a Dios que podamos reunir más almas para fortalecer el ejército y para que haya muchas bendiciones donde ustedes viven y en las familias de ustedes y todo, porque nos esperan batallas muy duras, ¿no? Entonces hay que fortalecer a la gente en la fe y enseñarles qué es batalla espiritual.